Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué final para el infarto, no? ¿Qué análisis haces y bueno, cómo viste el partido? A ver, yo creo que fuimos superiores en el juego, ¿no? A mi entender, sobre todo en el primer tiempo, donde nos faltó la punta final o tomar la decisión adecuada, pero me parece que tuvimos rupturas por dentro, por fuera, tuvimos ocasiones y no las pudimos aprovechar. Lo más justo para mí es que el primer tiempo se hubiese sido, por lo menos como no sé. El tiempo fue más cambiante, fue más peleado, más luchado. Después llegó el final y todo lo que pudieron ustedes. Me parece que el equipo sigue sumando, seguimos creciendo como equipo. Hoy mostramos una faceta en el juego mucho mayor de la que lo venimos haciendo. Creo que por el momento el equipo jugó muy bien, a mí me gustó. Pero esto no es por merecimiento, hay que hacer goles y tenemos que mejorar en eso, por lo menos en los puntos de partido. Después no tuvimos muchas llegadas de ellos que podamos contabilizar, no tuvimos ocasiones de ellos que yo me acuerdo en el fiesta con el gol. Luego el final fue Gallego, Mariano Maceira, para Notiviales y Mundo Berezano. Hablabas de ese orden del equipo, ¿no? Y a partir, creo, del partido de Lanús en adelante vemos un Vélez más ordenado y que además le están convirtiendo poco. ¿Qué análisis haces también de esa evolución del equipo? Porque vemos un Vélez más ordenado que, si bien a veces le cuesta convertir, también para los rivales es muy difícil convertirle. Sí, yo creo que el día que llegamos lo que planteamos era que necesitamos ser más sólidos. ¿Por qué? Porque en estos momentos del equipo, cuando te hacen un gol, realmente te caes, y es difícil de poder remontar el partido. En el fútbol argentino es difícil en general levantar un resultado adverso. Sí creo que defensivamente hemos mejorado mucho. Quizá en la jugada de cobra penal el árbitro tendríamos que haber hecho una falta antes. Son cosas que tenemos que mejorar, pero son pequeños detalles. Me parece que si uno lo revisa del partido Arsenal en adelante, hemos mejorado mucho en la faceta defensiva. Y es verdad que nos está faltando convertir. Y sobre todo hoy fue notorio porque creo que las ocasiones sí las creamos, y el equipo tuvo fluidez en el juego. Y encontramos los espacios necesarios para poder romper la defensa. Pero sí nos está faltando, ahora poder terminar mejor la jugada. Sí creo que hay una mejora para mí notable en el juego. Hoy fuimos dominadores, sobre todo en el primer tiempo del partido, y eso me gustó. Seba, acá, ¿cómo estás? Dos cuestiones. La primera, Pérez está trabajando muy bien el tema de la pista parada en cuanto a las variables que tiene, no, para no convertir, pero bueno, no termina convirtiendo hasta el punto que tuvo 10 córneres a favor. Y la segunda, en la conferencia pasada habías dicho que iba a empezar de algún modo alguna pequeña rotación o hoy hubo algunos cambios. ¿Tiene que ver con el próximo partido de Copa Argentina frente a San Martín de San Juan? No, a ver, tampoco vamos por la primera. En cuanto a la pelota parada, sí estamos trabajando, pero así, cualquier competencia que tiene para buscar variantes, sobre todo con un equipo que tiene 3 jugadores del primer 90. Entonces había que mover la pelota, había que hacerla circular antes del lanzamiento. Y tuvimos contabilizado 10 con el primer tiempo. Es difícil contra Sarmiento convertir. Lo ha hecho Talleres, le han hecho dos incluso Boletín, que yo me acuerdo. Pero es difícil convertir el tiempo para Sarmiento, porque son gente muy alta, con nuevos jugadores aparte de ser alto. La siguiente pregunta que me hiciste, creo que entendimos que era el partido para que juegue Leo, entendimos que era el partido para jugar con Bow y con Cristiano atrás de Santi, un partido con Santi, para centralizar bien como centro delantero. Habitualmente a Santi siempre juega por alguno de los costados, yo entiendo que es centro delantero mete. Y ese 2, con Walter y con Cristiano, era para buscar los espacios, para encontrar los espacios
para hacer salir a los homosexuales de ellos. Por el momento lo hicimos bien, tuvimos culturas, pero te vuelvo a repetirlo, quizás nos equivocamos en el último paso, en el último centro que te ese trabajo, o en algún demás. Es difícil saber, es un rival complicado, no es fácil jugar. Pero creo que los muchachos lo hicieron muy bien, vimos el partido, jugaron con mucha atención y creo que iba a ser muy injusto si no lo llevamos nada bueno. Hola Santiago, pero bueno, comparto mucho lo que Sebastián, comparto mucho lo que decís, hubo un par de cambios en el equipo hoy, a Jara lo buscaste ponerlo de central por derecha para que tenga un poco más de altura, y creo que comparto mucho lo que dijiste, que el gol es una inocencia nuestra de eso, la gran jugada del chico, había que tocarlo y se caía, y después te pregunto, nunca te lo preguntaron, pero que ¿estás de acuerdo con el VAR? Si estoy de acuerdo, cuando funciona bien, sí, claro. Entiendo que cualquier ayuda que sea para el arbitraje, el tema es lo que se tarda haciendo. Y lo que genera esos minutos, tendría que ser más rápido, más resolutivo. Después son detalles, lo que vos decís es cierto, tendríamos que haber cortado con el falta, que no falta tanto. Y bueno, el resto yo creo que, lo de Jara también, no solo por el juego aéreo, que también lo tiene, sino por la salida. Necesitamos controlar el juego. Y desde el juego iniciamos ataques. Entonces entendimos que Leo podía cumplir ahí, ya lo habíamos probado en algún entrenamiento. Y fue salida constante, pelota, y yo creo que crecimos en ese aspecto. Y después también nos inclinamos por él por la experiencia. Era un partido difícil, en una cancha difícil, con un rival complicado. Y entendimos que era un partido para Leo, y creo que hizo un buen partido. Buenas noches, Gallego acá, Juan Casa para Mar de Vélez. Te saco un poquito del partido de hoy y te consulto por el mercado de pases. En la última conferencia mencionaste que se estaba charlando con un ex jugador de Vélez. Consultarte cómo está la situación, si hubo avances y si también se avanzó por otros futbolistas. Gracias. A ver, sí, es constante, se está avanzando. Son negociaciones imposibles, pero sí tenemos charlas permanentes. Y sí, no nos tenemos que desviar también de lo que estamos haciendo todos los días en un partido de juego. Más allá de eso, sí. Obviamente estamos mirando el mercado y estamos charlando evidentemente con la Secretaría Técnica, el diálogo muy fluido. Y yo entiendo que hay que reforzar con jerarquía en algunas zonas, en algunos puestos fundamentales de cara a lo que viene al semestre. No es un semestre, no hace mucho mejor, de cara a lo que viene. Pero sí nos estamos ocupando permanentemente de eso. Yo inclusive llamo a los jugadores, no tengo ningún problema. Estamos, yo creo que tenemos que entender que este momento requiere de jugadores que vengan con experiencia y a sumar. Lo que quiero que diga para que los chicos crezcan también, alrededor de ellos. Si uno se remonta a la historia, siempre fue así. Nosotros tuvimos gente de experiencia desde que debutamos y esa gente de experiencia nos ayudó en el proceso, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque lo viví en carne propia. Porque se ha dado el truco, el mayor, el pequeño, en la sala. Y ellos me hacían mejor jugador, me hicieron crecer, me hicieron que más necesitaba. Entonces entiendo los puntos que son fundamentales para que el equipo crezca más. Sebastián, buenas noches. Dos consultas. La primera, la semana pasada hablaste de que tanto Lautaro Giannelli como Lucas Hanson estaban comprometidos, que habías hablado con ellos, y hoy, bueno, Lucas Hanson no estuvo concentrado, porque todos sabemos que hablaste con él esta semana, y pensando en lo que se viene, el equipo desde tu llegada todavía te invicto, se viene un partido muy importante por Copa Argentina y dos finales en el campeonato ante dos rivales más que directos, y uno, bueno, lo conoce bien. ¿Cómo se preparan desde lo mental? Bueno, Lucas no estuvo en realidad por una pequeña lesión. Y Lautaro ya lo aclaré.
hablé con él, directamente me manifestó su excelente capitán, me manifestó su deseo de seguir y estar mutuamente implicados. Después, sí, nos queda antes de cierre del partido importantísimo con el torneo y evidentemente en la Copa Argentina, que no hay que dejarla de lado. Sí, es factible que tengan minutos algunos muchachos que no van a estar, por eso lo vamos a realizar en la semana. Pero sí dan la importancia que merece el partido como todo, para ver de Copa Argentina. Así que, y después tenemos el partido con Unión cerca. Seguramente vamos a necesitar rotar. Hay muchachos que vienen, yo creo que asumimos hace 18 días, si no me equivoco, vamos a 4 partidos. Pero para ellos, ¿no? Nosotros lo preparamos. Pero los que están, sí entiendo que los jugadores que están sintiendo cansancio. Y después que la respuesta del equipo a mí me gusta. Me gusta la intensidad con la que juegan. Yo creo que han cambiado, los veo bien. Y el desgaste es mucho más grande porque lo hace. Porque el equipo se vacía. Y eso, a mí, como de este lado, como entrenador, me llena de orgullo. Y yo sé que nosotros necesitamos ganar. Y esto lo entiendo mejor que nadie. Quede claro. Pero tener esa valentía todo el tiempo de querer ir a más y cada entrenamiento de hacerlo mejor. Cada partido después de disfrutar una final, es ese mensaje que sé que está llegando. Entonces, yo estoy orgulloso de lo que están haciendo los muchachos, porque se levantaron de una difícil, nos estamos levantando todavía. Y lo que más quiero es cerrar bien este torneo y poder pasar en Copa Argentina. Ese es mi deseo para poder después, apenas unos días de descanso y volver al trabajo con la mejor energía. Última pregunta. Sebastián, estamos en vivo para ver el 670. Recién mencionabas la palabra intensidad y a vos se te dio vivirlo con demasiada durante el partido y al final del partido también te acercaste y saludaste a uno por uno, lo venís haciendo en todos los partidos para hablar. ¿Crees que también para el jugador es algo positivo ver que del otro lado de la línea lo están viviendo de la misma manera que adentro? Yo realmente no lo digo, sinceramente. Hay veces que lo veo y me da mucha vergüenza. Es así. Pero no conozco otra manera de ver el fútbol, no sé de otra manera. Y lo digo con total humildad, a mí me enseñaron esto. Me enseñaron esto desde chico. Y en algún momento pasé de ser hincha a la cancha y ahora de ser hincha al bar. Entonces, ¿cómo se puede vivir el partido si no es así? Estamos jugando muchísimo. Y yo lo que quiero es estar cerca del jugador, porque sé que en este momento el jugador sufre. Hay algo que la gente tiene que saber, el jugador nunca sabe perder. Entonces, esto es así. Sí, tuvimos muchas fechas sin ganar, eso duele y va haciendo mella, sobre todo en la mínima. Entonces, de este lado nosotros tenemos que brindar por completo para ellos, para que ellos mejoren, para que ellos se sientan bien, para que ellos se sientan arropados. Los jugadores que dan de todo, porque después demuestran que dan todo. Entonces es recíproco. Y yo ya eso lo siento y estoy muy agradecido al club y al plantel por brindarme este ida y vuelta con los jugadores. Y no lo sé de otra manera y por ahora no lo voy a vivir de otra manera, porque sí que sé que pueda dirigir, hasta que me muera en la cancha, supongo. Pero si va a ser así, que será. Gracias, Sebastián. Buenas noches para todos. Gracias, muy amable. Bueno, hasta ahí la palabra de Sebastián Méndez. Ahí se retira. Gracias.